Vamos a estudiar el capítulo 3 de Mateo, el que nos corresponde el día de hoy. En este vamos a tratar y vamos a ver cómo fueron los primeros pasos del ministerio del Señor Jesús, qué hizo primero, por qué fue necesario, cómo, en qué contexto fue en el que caminó y vivió el Señor Jesucristo. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista era el hijo de la prima de María, Elizabeth, y ella quedó embarazada a la par que María cuando el ángel le anunció que sería la mamá del Mesías y que lo que iba a ser engendrado en ella, el Espíritu Santo era. Simultáneamente, su prima Elizabeth quedó embarazada, siendo ya anciana, de su esposo Zacarías. Y ese niño que nació de ese embarazo fue Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Ser el último de los profetas y ser quien acomodaría toda la doctrina y todo el camino para que el Señor Jesús iniciara su ministerio. Que como dice acá, fue el que le preparó el camino al Señor Jesucristo. Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido con pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. O sea, él no vivía en la ciudad, él vivía un poco como un ermitaño en el desierto. Tenía una vida muy austera. Y salía a él Jerusalén y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Esta es una de las primeras veces en que se ve la doctrina del bautismo. Como tal, la doctrina del bautismo no es algo que estuviera en el en el Antiguo Testamento estipulado por la ley de Moisés. Esto era algo nuevo. Sin embargo, las personas podían identificar en Juan el Bautista que él era alguien de Dios, que era un hombre de Dios. Entonces, por ende, eso que él estaba haciendo de bautizar a la gente y el bautismo tiene un acto simbólico muy tremendo que se vincula con lo que hablábamos en el estudio anterior de Génesis 3, que sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa que fue el resultado de esa deformidad que produjo el pecado en Adán y Eva. En Romanos dice que por el pecado de un solo hombre, por la desobediencia de un solo hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Esa naturaleza de muerte, de pecado, en el bautismo simboliza que el hombre se sumerge en las aguas y ese viejo ser queda sepultado bajo las aguas y nace, surge, emerge de las aguas un nuevo hombre, que simboliza el nuevo nacimiento que hablamos del por qué es necesario nacer de nuevo después de todo el contexto que hablamos en el estudio anterior, que estábamos, el pecado nos dejó muertos espiritualmente, deformados físicamente en el sentido de que nuestro cuerpo quedó con esa inclinación y ese vicio hacia el pecado, la naturaleza pecaminosa de la carne, y eso tiene que morir para que haya una resurrección que nos vuelva a dejar a imagen y semejanza de Dios. Eso representa el bautismo. Por eso, ese bautismo que hacen por aspersión no es correcto bíblicamente. El bautismo tiene que ser por inmersión. Se tiene que sumergir a la persona y nuevamente la persona tiene que emerger del agua. ¿Qué bautismos no son correctos? Bueno, ya dijimos que por aspersión no es correcto porque la persona tiene que sumergirse en el agua. ¿Quién más? ¿Qué otros bautismos son incorrectos y son herejía? El bautismo de bebés, porque la Biblia dice, y el Señor Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero un bebé, tú no puedes hacer que un bebé crea porque él no tiene su conciencia desarrollada. Por eso el bautismo es para pecadores adultos conscientes de su pecado que están arrepentidos y del arrepentimiento hablaremos posteriormente. Por eso es lo que yo les digo. Eso que estamos haciendo nos forma a nosotros en qué dice la Biblia y qué no dice la Biblia acerca de todas las cosas que el Evangelio abarcan para no ser engañados y que no nos lleven por, por caminos diferentes. Continuemos. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos y los saduceos eran dos grupos religiosos que habían surgido en la época y yo no recuerdo si yo ya les había explicado eso, pero bueno, los fariseos eran ese grupo que trataba de interpretar la ley de Moisés y aplicarla a la vida diaria y en el ejercicio de ello, por decirlo así, añadían nuevos mandamientos que no eran ley de Moisés, sino tradiciones de hombres y querían hacer que todo el mundo las cumpliera, pero ellos realmente no las cumplían. Y los saduceos eran más como la aristocracia, las personas adineradas que querían mezclar la política con la religión. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esto necesitamos tenerlo muy claro. Ustedes han oído, por ejemplo, en Efesios 6:2 dice lo siguiente. No, vamos a Efesios 6:2 un momento, perdón, en Efesios 2:8.
Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Acá está diciendo que nosotros somos salvos por fe, por creer. Y ahí abajito dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero acá Juan el Bautista está diciendo, haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, si Efesios 2:8 dice que somos salvos por fe y no por obras, ¿por qué acá nos dice que hay que hacer frutos? ¿Ustedes qué opinan? Yo no estoy muy segura. No, no sé, la verdad. Ok. Miren, somos salvos por fe cuando creemos en el Señor Jesucristo, pero creer implica y arrepentirse, la palabra, y eso quiero que tomen nota, la palabra arrepentimiento en el griego se dice metanoia, tal como suena, metanoia. Ok. Arrepentimiento significa un cambio de mente, o sea, un cambio de pensamiento respecto al pecado. Y acá es donde muchas personas se confunden. Muchas personas que vienen a Cristo confunden el remordimiento con, ay, esto es arrepentimiento porque me estoy sintiendo mal por lo que he hecho. Pero eso no es el arrepentimiento, eso es remordimiento. El arrepentimiento verdadero tiene que ver con esto. Les voy a dar un ejemplo. 1 Corintios 6, del 9 en adelante, miren. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Acá nos está dando una lista de pecados. Cuando a una persona no se le ha predicado la palabra de Dios, a pesar de que en algún momento su conciencia se lo haya dicho, muchos no ven la fornicación como pecado, no ven la idolatría como pecado. Y de eso hablábamos esta mañana individualmente con cada uno de ustedes dos. Yo tengo abuelitos que provienen de la tradición católica, donde les enseñaron a tener estampitas, a adorar imágenes, a santos. El arrepentimiento, en el caso de una persona que viene de esa tradición, que sabemos que no es bíblica, que a Dios no le agrada, vamos, por ejemplo, un momentico aquí a Éxodo. En Éxodo hay una instrucción clara y es la siguiente, mira. Éxodo 24, Dios le dijo a su pueblo, no te hagas ninguna imagen, no te hagas ninguna imagen de nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas, ni debajo de las aguas. El versículo 5 dice, no les rendirás culto, ni te arrodillarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Qué otra cosa? Por acá. Deuteronomio 27:15 ratifica esa postura. Dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiese en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Entonces, cuando hablamos del arrepentimiento, significa que la persona, una vez recibe el mensaje, tiene que haber un cambio de mentalidad respecto a eso que hacía. Eso significa que si para una persona que fornicaba y no lo veía mal, ahora lo va a ver mal porque va a haber una confrontación que le dice que está mal y él mismo tiene que empezar a cambiar sus pensamientos respecto a eso. Si antes lo veía como no o algo que se debe hacer, ya lo tiene que empezar a ver con los ojos que Dios lo ve. Si alguien de pronto no era un ladrón directo de los que te atracan en la calle, pero era alguien que le gustaba estafar a otros o robar indirectamente, un político, por ejemplo, que era corrupto y se arrepiente, arrepentimiento implica que él tiene que cambiar su mentalidad respecto a eso que antes veía bueno, pero que ahora sabe que no lo es, y verlo como realmente es pecado, transgresión. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque es necesario tener claro estos conceptos de qué es arrepentimiento, a qué se refiere realmente, y eso es arrepentimiento. Muchas veces nos han hecho pensar que el remordimiento es algo más como la penitencia, como el remordimiento. Y arrepentimiento en latín se traduce como poinitere, penitencia. Pero arrepentimiento del griego original se refiere a metanoia, cambio de pensamiento, un cambio de mente. Y eso tiene que ver con lo que Pablo decía en Romanos 12:2, perdón, que decía, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la transformación de nuestra mente, de nuestra alma. En la enseñanza anterior hablamos de que el espíritu nace de nuevo, pero el alma sigue viciada a esa antigua naturaleza y forma de vivir y por eso tenemos que renovarla. Eso es arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y lleva también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué quiere decir con eso donde él le dice a los fariseos? Donde les dice, y no penséis dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre. Resulta que en Génesis 12, Dios cuando llamó a Abraham le dijo, deja tu casa y tu parentela, la tierra que te mostraré y te haré padre de naciones y demás, y serás padre de multitudes. Dice que sabemos que Abraham fue justificado por su fe, y eso lo veremos más adelante en Génesis. Pero muchos llegaban a pensar en ese entonces, pues si somos descendientes de Abraham, también nos cubre el pacto que Dios hizo con él, y, y por ende somos salvos por el simplemente hecho de ser sus descendientes. Pero acá él les dice, os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué significa eso? Cuando vamos a
Eso está en 1 de Pedro 2, si no estoy mal, donde dice el 5. Mira, Pedro nos dice a nosotros, gentiles, que no somos judíos, dice, vosotros también como piedras vivas, la palabra piedras, que es la misma que dice piedras en Mateo 3, es la palabra, bueno, no recuerdo exactamente qué palabras en griego, vamos a mirarlo. Stones. Litos. Es la misma palabra que aparece en Mateo 3, cuando Juan les dijo, Dios puede hacer levantar descendientes de Abraham de estas piedras. Y acá Pedro nos llama piedras a nosotros. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que Juan les dijo ahí? Que ellos, a pesar de ser descendientes sanguíneos, biológicos de Abraham, si no habían ellos frutos dignos de arrepentimiento, realmente Dios podía levantar otros descendientes de Abraham, refiriéndose a esas piedras, que las piedras sabemos que somos nosotros, que no fueran descendientes biológicos de él, lo serían de su misma fe, y por esa misma fe de Abraham serían justificados porque creeríamos en aquel que descendía, que era descendiente de Abraham, el Señor Jesucristo. ¿Os ha entendido ese punto? Sí, Entonces, claro, ahí Juan el Bautista les está diciendo, habrán otros que sin ser descendientes de Abraham van a ser aprobados por Dios y van a ser puestos como si lo fueran, ¿qué? Descendientes de Abraham. Sin embargo, ustedes que están podridos por dentro, son religiosos, pero en sus frutos no hay arrepentimiento, serán desechados. O sea, es decir, otros que no son descendientes sanguíneos de Abraham serán tomados como si lo fueran y ustedes no. Qué fuerte. Y en el tema de frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué más nos está hablando aquí? ¿Cómo sabemos cuando una persona realmente se convirtió? Se arrepintió, sabemos que cree, no solo basta con decir yo creo en Jesucristo y me arrepiento de mis pecados, que el arrepentimiento es necesario, pero sabemos que ese arrepentimiento tiene que ser una renovación del mente continua. Y los frutos dignos de arrepentimiento son la evidencia que una persona se arrepintió genuinamente. Les pongo un ejemplo. Hoy en día una muchacha que tenga OnlyFans, sabemos que eso es prostitución. Aunque nadie la esté tocando, es prostitución virtual. Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón y ellas están siendo un instrumento para que hombres adulteren con ellas en su corazón, se están prostituyendo. Entonces, si una muchacha que tiene OnlyFans se le predica el evangelio, cree y acepta al Señor Jesucristo, se espera de ella que entre los frutos dignos de arrepentimiento elimine sus cuentas de OnlyFans, sus fotos en las que muestra su desnudez, porque esa es la forma en que sabemos que una persona se arrepintió. Si un ladrón dice arrepentirse, pero o no sigue robando, pero sigue conservando lo que se robó, ahí no hay un arrepentimiento verdadero y por tanto su fe no es una fe genuina como la fe que tuvo Abraham. ¿Sí? Entonces ahí es lo que está diciendo. Y volviendo a lo que hablamos al comienzo, claro, somos salvos por fe. Eso es un regalo. Pero si nuestra fe fue genuina y verdadera, eso nos lleva a un arrepentimiento verdadero que conlleva frutos dignos de arrepentimiento. Si tú peleabas con tus papás y los tratabas mal y no los honrabas y ahí se te predicó y creíste, si te arrepentiste de corazón, vas a empezar a honrarlos, a hablarles con mansedumbre. Sí, papá, no, mamá, sí, señora, no, señora, esto, lo otro. Porque, versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Sabemos que Dios, recordando lo que Dios decía en Génesis 1 constantemente, a todo le decía, sé fructífero y multiplícate. Dios espera que un árbol dé frutos. Dios espera que un animalito se reproduzca. Dios espera que la creación prospere y se expanda. De nosotros, ¿qué espera? Que haya frutos y frutos buenos. ¿Qué pasa cuando una persona no da frutos donde dice aquí, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles? Quiere decir que ya hay un juicio establecido. Y el árbol que no da buen fruto, o sea, la persona que da frutos malos, es cortado y echado al fuego. Echado al fuego, esto es infierno. Siempre que ustedes vean temas de fuego, habla del infierno. ¿Por qué los criminales duran tan poquito? Tú ves los criminales, son asesinados a corta edad, son cortados, porque no están dando un buen fruto para la sociedad y delante de Dios están haciendo lo malo. Por eso vemos que las personas que hacen el mal no llegan a viejos. Por esto, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Miren, hablamos en la enseñanza anterior que tras la caída de Adán y Eva, nuestro espíritu se deformó. La imagen y semejanza de Dios que había en nosotros murió. Nuestra mente se convirtió en una mente caída, viciada, en un alma, y nuestro cuerpo pues dado a la corrupción y a hacer lo malo. ¿Por qué el Señor no podía bautizarnos y darnos al Espíritu Santo en esa condición? Porque si nos hubiéramos echado a perder. Es como poner un remiendo nuevo en una tela vieja. Pero dice, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Está hablando en futuro porque ahí el Señor Jesús no había ido a la cruz, y si no había el Señor Jesús ido a la cruz, quiere decir que no había llevado esa naturaleza pecaminosa que tenía que ser destruida, no la había llevado a la cruz, por ende, no podía todavía ser de nosotros odres nuevos que recibieran ese vino nuevo que viene de lo alto.
Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona es salva, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo y fuego, cuando el Espíritu Santo pasa a morar en él. Por eso el Señor Jesús en Apocalipsis 3 dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Ese entraré en él es esto. El Espíritu Santo empezará a vivir en nosotros. Ok, ya. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego y nunca se apagará. Vamos por partes. ¿Qué es un aventador? En agricultura, cuando llegaba el tiempo de la siega es la cosecha, cuando el dueño de la plantación del trigo, eso sucedía en el verano, iba y recogía la cosecha para guardar el trigo en el granero. Pero en el ejercicio de esa actividad, muchas veces el trigo se mezclaba con otros materiales, con paja, con heno, con pasto, y el aventador lo que hace es como colarlo, como es como un colador que conserva el trigo y expulsa la suciedad, el mugre que se mezcla con el trigo, a fin de que al granero vaya únicamente el trigo. Eso es un aventador, lo que él está haciendo así. También muchas veces era como un colador así de tela y metían el trigo y toda la impureza ahí, pero empezaban a hacer así y salía todas las impurezas, quedaba únicamente el trigo. Entonces dice, y limpiará su era. La era era esto, este campo en el que él está haciendo esta actividad, eso se le llamaba era. Entonces significa que en el aventador quedará conservado todo el trigo, pero a la era, es decir, al suelo, caería todas esas impurezas. Por eso dice que limpiará su era. Oye, no tengo ni idea. De pronto tuvo problemas de conexión, ven, le pregunto por ahí, por el chat. Arroba. ¿Lo estás entendiendo? A tu hermanita. Le están llegando los mensajes. Te va a tocar borrar esto también del video. Allá está ingresando nuevamente. Ok, Ok. ¿Estás Ay, ahí, Che? Ok. otra vez. ¿Qué pasó? Es que, iba a conectar el teléfono y no sé, pues no sabía que si uno se salía del Zoom, se cortaba la llamada. Me salió sin querer. Vale, no te preocupes. Entonces, sí están comprendiendo esto del aventador, ¿verdad? Entonces dice que limpiará su era y ya aclaramos que la era era este espacio donde caía toda la impureza. ¿Y qué sí. va a hacer con esa impureza? Entonces dice, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, es decir, lo que quedó en el aventador va al granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que los verdaderos creyentes, arrepentidos de corazón, que han dado frutos dignos de arrepentimiento, serán recogidos. ¿Qué es eso? Ya sea los que mueran o los que seamos arrebatados, vamos al granero de Dios, que es el cielo. Pero lo que no era de ese trigo es esa paja y es esa impureza que queda en la era, dice, esa será arrojada al fuego, que nunca se apagará. Eso es el infierno. No entiendo todavía por qué hay tantas personas que dicen que el infierno no está en la Biblia, si tanto se habló acá del fuego que nunca se apagará. De hecho, Jesús hablaba más del infierno que del cielo mismo, Ok. sino que de pronto porque habla de fuego, la gente no lo interpreta pues directamente porque no dice infierno, ¿no? Entonces dice el versículo 13. Entonces Jesús vino ya a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de ser bautizado, subió del agua. Si ven, es por inmersión, dice que subió del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué estamos viendo aquí, señoritas? Miren, vemos a Jesús, vemos al Espíritu de Dios que descendía como paloma y vemos que una voz de los cielos decía, este es mi hijo amado. ¿Qué estamos viendo aquí? Una manifestación plena y completa de Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Y decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quedan 3 minutos. Entonces aquí finaliza este capítulo, chicas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a finalizar aquí la grabación, vamos a orar y creo un Zoom nuevo y nos unimos, pero ese ya no lo voy a grabar. En ese voy a aclarar con ustedes de lo que hablamos esta mañana porque es sumamente importante que ustedes puedan entenderlo con claridad. Vale, Señor amado, te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor. Porque tú nos permites, Dios, estar aquí, Señor, recibiendo de tu palabra. Nos has prolongado tu misericordia, tu amor, Señor, un día más, Señor. Te damos gracias. Señor, solo tú sabes qué tanto está sucediendo en los corazones de estas dos muchachas, Señor. Yo solo te pido, mi Dios, que me permitas en un futuro ver el fruto, Señor, de estas reuniones, de estos discipulados, que tu palabra sea sembrada en sus corazones, edificando, confrontando, llevando a toda verdad, Padre Celestial, a todo arrepentimiento
Genuino Dios. Te adoro, Señor. Yo bendigo la vida de Charit, bendigo la vida, Señor, de Angélica y de Alex, Señor. Y te pido, Señor, que los guardes, los libres de toda tentación, de todo ataque del enemigo, de toda plan de las tinieblas contra sus vidas, contra sus economías, contra sus familias, en el nombre de Jesús. Las bendigo, Señor, y despido esta clase, este estudio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.